Buenas tardes a todos. En el día de hoy nos disponemos a seguir con nuestras clases de cabeza y cuello, siempre recordándole que estamos en una fase introductoria. Esta sería la introducción a la anatomía, vamos a llamarle número 3, donde vamos a hablar de importantes temas de la topografía, de los planos, de los ejes y movimientos. Muy importante esto, porque esto es lo que ya asociado a la primera parte de la introducción, la segunda parte de introducción que hemos visto, los dos videos que hemos visto, va a ser una compensación ya, o una interrelación de lo que es la parte articular, la parte, ya voy a llamarle, siguiendo con la palabra, topográfica, muy importante en la anatomía. Aquí tenemos una bella imagen, que ya pronto estaremos en la vascularización. Aquí está la carótida común, aquí está la carótida externa, carótida interna, que no es el tema, simplemente esa lapidita interesante para caer prontamente ya de lleno. Después de este tema ya sí caemos ya en la clasificación general de los huesos de la cabeza y huesos en particular ya puramente, empezando con el frontal y después terminando con todos los huesos de la cabeza, y seguimos con la anatomía de cabeza y cuello. Vamos a ver qué temas vamos a ver hoy. Vamos a ver temas a tratar y objetivos a cumplir. Vamos a ver qué es la topografía en el cuerpo humano, conceptos de planos, ejes del cuerpo humano, nomenclatura para reconocer puntos anatómicos específicos, plano frontal, sagital y plano horizontal o transverso, ejes, el eje sagital, frontal y vertical, y nomenclatura de movimiento en anatomía, sobre todo dirigido a aquella parte de las articulaciones sinoviales que van a tener movimiento, porque cuando vemos el tema de articulaciones veremos que hay articulaciones que son fijas, que no tienen movimiento, porque están en lugares de protección, y ese es el objetivo, que no se muevan. Muy bien. Vamos a ver entonces, fíjense, tal y como nos orientamos por prácticamente el sistema norte, sur, este, oeste, en los mapas, la topografía, con puntos de referencia, las señalizaciones. También en el cuerpo humano hay puntos de referencia, hay señalizaciones topográficas que nos avisan, que nos enseñan dónde hay puntos para encontrar otros órganos internos, otros puntos más internos de la anatomía. Fíjense. Por eso el mapa topográfico sería mapa anatómico topográfico del cuerpo humano, o mapa topográfico de la geografía. Entonces, por eso es importante saber que milímetro a milímetro se estudia la anatomía, y es importante porque cada estructura, sobre todo en la cabeza, no distan más allá de 1 o 2 milímetros muchas veces, lo más 1 centímetro de una al lado de la otra, y es muy importante para los maxilofaciales, odontólogos, neurocirujanos. Muy interesante este tema. Vamos a ver también, por ejemplo, cómo en lo que es abdomen, ese abdomen se divide, por ejemplo, en 9 cuadrantes, lo que es la parte hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, y así el mesogastrio. Vamos a ver esto cuando llegue esa anatomía, la vamos a ver poco a poco, que está en los planes, vamos a ver toda esa anatomía. Vamos a ver, miren, la cara, la región frontal, la región nasal, las mejillas, la región ciliar, superciliar, la parte ocular, prácticamente la porción geniana, bucal, el mentón, muy importante, el área massetérica, el área del triángulo anterior del cuello y lateral del cuello, que se van a dividir en 3 zonas, ya llegaremos ahí, en triángulos y zonas, muy importante para entender la anatomía del cuello futuramente. Zona superior, medio inferior, o muchas veces los triángulos del cuello, triángulo anterior y triángulos laterales. Todo eso lo vamos a ver. Muy bien, todo eso va a quedar en cada tema
va a quedar bien explicado cuando llegue su momento. Muy bien. Fíjense que aquí le ponemos esta gran estrella de orientación, norte, sur, este, oeste, east and west. Fíjense que en la anatomía sería anterior, superior, inferior y posterior, o cefálico y caudal. Desde que el embrión ya se formó y se formó el bebé intrauterino, fíjense que si viene de cabeza, se dice que viene cefálico, ¿ves? Si viene de larga, viene pélvico. Si viene de pie, podálico. O sea, es ya desde que se forma el embrión, quedan bien situados ya lo que es la cabeza, posición cefálica y posición caudal. Eso es importante que se vaya entendiendo, porque eso es anatomía. Estamos en la introducción todavía. Vamos a ver entonces la topografía del cuerpo, los planos y ejes. Esta imagen es muy representativa, aquí, de los planos. Fíjense, el plano sagital, ¿ves? Sagittal plane, el coronal plane, o plano coronal, frontal, y el transverso, que corta lo que es cualquier lugar, por ejemplo, abdomen. Ustedes han visto cuando se hace, quizás muchos de ustedes han visto que se hacen cortes tomográficos por niveles, milímetro a milímetro, de la tomografía, como esos cortes que son en el tórax y en el abdomen, es el plano transverso. Fíjense, el estudiante al comenzar a estudiar la carrera de medicina y odontología tiene relaciones de espacio, formas y dimensiones. Tiene que irse haciendo una idea de que la anatomía es 3D, no es un plano. Por eso es muy difícil muchas veces estudiar solamente por el atlas, esa imagen plana que usted ve. Hay que tener mucho cuidado, porque la anatomía son 3D. Por eso hay que ir a la práctica, ver el hueso en la práctica. Yo trataré en estas clases, ya que no tengo práctica con ustedes, pues desgraciadamente, ¿ves? Con todos mis suscriptores, trataré de llevarlo, trataré de tener huesos aquí más adelante, para ver si puedo dar una clase con el hueso en la mano. Todo eso voy a tratar de hacerlo, para hacer como una práctica, porque en realidad es muy difícil planar, llevar una idea 3D. Pero bueno, sí, así como la matemática y la geografía física se tienen o se toman puntos de referencia, así también en la anatomía, como les digo, se toman en cuenta puntos y planos para mejorar la orientación. Anatomía topográfica orientativa, muy importante. Y ubicación de órganos, muy importante. Por eso le decía siempre, por ejemplo, el ángulo de Luis, que está aquí, entre manubrio externaria del cuerpo, esa protuberancia que usted tiene aquí, queda exactamente en la bifurcación de la tráquea, ese punto más internamente, que también queda a nivel de T4, allá en el fondo, prácticamente en ese plano, se llama lo que es la llamada carina, la carina o división, ese punto traqueal, muy importante. Entonces estaría el plano frontal, como le decía, el plano sagital y el plano horizontal o transverso. Muy bien, vamos a ver entonces ¿qué diríamos del plano frontal? El plano frontal sería este que está aquí. Fíjense que el plano frontal divide la cabeza y el cuerpo humano en anterior y posterior. Este plano diríamos que si lo vemos aquí, miren, ¿ven? Por ejemplo, si cortamos, tenemos lo que es la cabeza. Si cortamos en el plano, ese plano azul que usted ve ahí, cortando, lo hacemos así, se va a ver entonces que queda esta parte. Vamos a ver las fosas nasales, vamos a ver la cavidad oral, un corte de la lengua, corte frontal de la lengua, una serie de datos que vamos a ver, los senos maxilares, los globos oculares abiertos, ¿ves? Y parte del cerebro, ¿ves? Y todo lo que es el hueso, la masa, lo que es el diploide. Vamos a ver más adelante qué cosa es un diploide. Aquí, ¿ves? Le giro atrás para que vean que aquí yo no puedo ver la fosa nasal, pero si hago un corte a un punto más o menos a nivel como aquí aproximadamente, vamos a ver que se ve todo eso. Divide en anterior y posterior. Muy bien. Tenemos entonces el plano sagital. El plano sagital, si vemos aquí, vamos a este plano, es un plano que pasa por
lo que es el plano medio del cuerpo, el plano medio, y prácticamente, si lo quitamos, vamos a ver qué veríamos ahí entonces. Fíjense, tengo el plano azul de nuevo, cortando de esta manera, la mitad, sería entonces, ahí puedo ver el cerebro, puedo ver el cuerpo calloso, puedo ver el tronco cefálico cortado, puedo ver el seno esfenoidal, la cavidad nasal, la lengua cortada en el plano sagital. ¿Lo ven? Puedo ver las vértebras, la médula espinal, porque corté a un nivel medio. En el caso del cráneo, vamos a ver que vemos la bóveda, las fosas craneanas internamente, y así seguidamente. ¿Ven? Lo mismo que lo vamos a huesos o lo vamos a partes blandas. Muy importante. Eso sería el corte sagital. Y divide el cuerpo en una parte que sería derecha e izquierda. Derecho o izquierda. ¿Está bien? Hay un plano parasagital que no se lo estoy mostrando ahora, pero existe, este es el plano sagital. Muy importante. Vamos a ver el plano horizontal o transverso. Vamos a ver que si cortamos entonces un plano transversal, un corte, vamos a ver que hemos quitado la parte superior, divide las partes del cuerpo en superior e inferior, o cefálico y caudal, lo que es la parte más superior, lo que es cefálico y caudal, la parte más superior y la parte más inferior. Vamos a poner un corte en el brazo, en el antebrazo aproximadamente, tendríamos lo que es la membrana interósea, y tendríamos, por ejemplo, estamos a nivel del cúbito y el radio, esta membrana interósea, hay músculos que están en la región anterior y otra región posterior. Esto es importante saberlo porque esa membrana interósea futuramente va a tener arterias que son prácticamente que son profundas o superficiales con respecto a la membrana interósea superficial e interósea profunda. Depende del nombre que va a tomar futuramente de acuerdo a la membrana. Muy importante todo esto que estoy hablando porque así está bien, pero como mismo se corta a nivel del cráneo, también de la cabeza, se corta a nivel de tórax, como les mencioné ahorita, o a nivel de abdomen. Muy importante. ¿Cuáles serían los ejes del cuerpo? Los ejes son los siguientes. Los ejes del cuerpo son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo. Depende. Por ejemplo, lo puede atravesar de arriba hacia abajo, dando lo que es un eje vertical. Lo puede atravesar lateralmente de hacia acá y sería el eje frontal. Y un eje, que es este azul que está aquí, y un eje, este eje Z, este es el eje X, el frontal. Y el eje Z, ese que está ahí, sería el eje sagital. Es muy importante porque en ese eje que vamos a tener en cuenta los diferentes movimientos articulares futuramente, sobre todo esas articulaciones que son de tipo esferoidal, que son sinoviales, que tienen los tres movimientos, que son triaxil, va de abajo. Por ejemplo, la articulación del hombro, esta que está aquí, tiene rotación, tiene lo que sería rotación lateral y rotación medial, en el eje vertical. Muy importante. Eso no se lo puedo mostrar ahora porque en realidad ya haré una práctica de esto más adelante, de cuando llevas articulaciones con la luz encendida para que me vean los movimientos que vamos a hacer, o pondré quizás como ejemplo, modelo a mi esposa para que ustedes vean cómo hacemos esos movimientos, para que ustedes lo vean bien correctamente cuando lleguemos al momento. Hoy solamente el tema haciendo mención. En el eje vertical tenemos en el eje, fíjense, el eje frontal, vamos a hacer lo que se llama flexión, o sea, flexión y extensión, en ese eje frontal. Y tenemos el eje sagital, en el cual vamos a hacer la abducción, que sería abducción, aducción, en este eje que está aquí. Un eje que entra aquí sería abducción, aducción. Hay articulaciones que son inmóviles, hay otras que tienen nada más que dos movimientos, son biaxiles, hay otras que son poliaxiles. Sobre todo esta del hombro, la escápula humeral o la glenohumeral es poliaxil, muy importante. Entonces tenemos esto, fíjense que juntos ya estamos repasando algunos movimientos. Abducción, aducción, cuando me alejo del plano medio,
me alejo del plano medio, y aducción cuando se acerca al plano medio. Abducción se aleja del plano medio, aducción se acerca al plano medio. Muy importante. Y la extensión y la flexión también se produce cuando estoy de frente. Esto es flexión, esto es flexión, extensión, flexión, extensión. Yo lo he explicado en otros videos anteriormente cuando vimos algunos temas medulares, explicamos algo de estos movimientos. Ok, son los tres sentidos de movimiento muy importantes. También se cumplen en la pierna, en la articulación coxofemoral, importante. El glenohumeral tenemos esos movimientos. Es muy importante que se sepa, vamos a hacer un pequeño, esta que tenemos aquí, una visión del plano, este es el plano medio, plano sagital, este es el plano frontal y este es el plano horizontal. Muy importante. Hay que decir algo muy importante. La mano tiene un plano particular, igual que el pie. Por ejemplo, tenemos la mano, en este caso, la mano tiene un plano medio para ella. Por eso es que cuando yo le hago esto a los dedos, por ejemplo, que le haga esto en la posición, un edificio ahora, la posición anatómica sería esta. Cuando le hago hacia los dedos, estos dedos se alejan del plano medio de la mano, por eso son abducción. Y si lo acerco, es aducción. La mano trabaja sola con su plano, no tiene relación con el plano medio del cuerpo. Es importante que entiendan esto porque por eso a veces aquí hay un músculo, aquí en la mano hay un músculo que se llama abductor del meñique. Y ustedes me dirán, ¿cómo si está así? Se acerca al plano medio, es abducción. Sí, pero es abducción porque se aleja del plano de la mano. No tiene relación con el plano central o el plano sagital central del cuerpo humano. Es importante entender eso. Aquí sería entonces la mano en la posición normal con su plano. Aquí sería lo que es rotación o dirección hacia la parte del plano medio. Aquí sería alejándose del plano medio. Esta es la región palmar y la región dorsal de la mano, porque recordar que la posición anatómica de la mano es en esta posición. Muy bien. Ahí te estoy señalando con esa flecha el plano mediano de la mano. Muy importante. Y el pie igual tiene su plano muy particular, como ustedes pueden ver ahí. Otras medidas de orientación muy importantes. Fíjense, que son como categorías filosóficas pares, diría yo, de la anatomía. Medial o mesial, todo lo que está cerca del plano medio. Por ejemplo, este proceso pterigoideo del efenoide, este que está aquí, del efenoide, tiene una lámina medial y una lámina lateral. ¿Por qué esta lámina es medial? Porque se acerca al plano medio. Y esta es lateral porque se aleja del plano medio. ¿Ven? Fíjense cómo es interesante la anatomía. Ahora, en el caso de la articulación talocrural, le llaman, aquí abajo, la tibia con lo que es el talo o el astrágalo, aquí abajo. Recuerden, tiene la fíbula, tiene el malleolo lateral y la tibia tiene el malleolo medial. ¿Por qué? Porque este es el plano medio de aquí, del cuerpo humano, queda esto medial y esto queda lateral. Bien, más o menos ustedes vean una idea general. Aquí, por ejemplo, aquí les muestro superior, inferior, posterior, anterior, proximal y distal. Es importante que se sepa que anterior o ventral es todo lo que está delante del plano coronal. Posterior o dorsal, todo lo que está en la superficie posterior. Superior o craneal, ya habíamos visto, o craneal o cefálico. Y también tenemos inferior o caudal o la parte inferior. Proximal o distal, lógicamente, tenemos proximal o distal. En un miembro, por ejemplo, la mano, por ejemplo, la articulación del codo queda proximal con respecto a la mano. ¿Ves? El hombro queda proximal con respecto al codo. El codo queda distal con respecto al hombro. Y así, sucesivamente. Eso hay que verlo así en los miembros. Muy importante.
Estos son unas medidas de orientación muy importantes. Aquí vamos a ver cómo craneal, caudal, distal y proximal. Si nos vamos a lo que es el carpo, los huesos del carpo, por ejemplo, hay una línea que está cerca que está más cerca del radio. Esta primera línea es proximal. ¿Ves? Los proximales. Y esta línea que tendría trapecio trapezoide grande y ganchoso sería la línea distal. ¿Ves? Muy, muy interesante. ¿Ves? Esta es la radiocarpiana. Estos huesos formarían la línea más proximal del carpo y esto es la línea más distal del carpo. Porque es con respecto en el miembro, o sea, en la parte apendicular, no axial. Muy, muy importante. Tenemos otras, por ejemplo, este es el occipital, visto por fuera, vista externa, vista interna. Entonces tenemos externo, la vista externa, y vista interna. Oído interno, oído externo. Oído externo, oído interno y oído medio, inclusive. ¿Ves? Superficial y profundo. Como dice, una palpación superficial del abdomen o una palpación profunda. Es diferente. ¿Dónde tenía la tumoración? Más bien superficial. ¿Dónde tenía la tumoración? En un plano profundo, en la palpación profunda. Todo eso es importante en anatomía. Estas son las nomenclaturas generales muy interesantes que tenemos que ir aprendiendo y practicando. Porque después viene en el tema completo explicado. ¿Y por qué me dice que es superficial, doctor? ¿Y por qué cuando me dice que es profundo? Cuando me dice que es lateral o mesial, en el caso de odontología, una de las pequeñas elevaciones molares, por ejemplo, que algunas son mesiales, distomesiales, y así. Esos son pequeños detalles anatómicos de la odontología que lo vamos a manejar más adelante. Grande o magno, el agujero magno, es porque no hay otro igual. Posiblemente es el agujero natural, óseo, más grande del cuerpo humano. Fíjense. Pequeño o parvo, la vena parva. Mayor o menor, grande o magno, la vena magna, la gran vena de Galeno, la vena magna, en el cerebro, la base del cerebro. Muy importante. La designación de magno significa que es solo grande, sino que no hay otra estructura en referencia a ella. Ejemplo, el nervio auricular magno. No hay otro con respecto a ese. No hay uno que sea posterior, inferior, lateral o anterior. No. Simplemente solo el nervio auricular magno. Se denomina así debido a su espesor, sin que exista otro de menor tamaño o de diámetro con respecto a él. Y así son las designaciones de categoría anatómica que hemos ido estudiando, que en cada hueso, por ejemplo, cuando estudiamos el occipital, vamos a ver, cuando dijimos las líneas nucal, agujero magno, y así, el apófisis tal, línea, sutura, todo eso que hemos hablado en la introducción, en cada hueso lo vamos a ver prácticamente, fosas, ¿ven? Las fosas cerebelosas, y así todo lo que hemos ido estudiando, lo vamos a ver después, en cada hueso, más adelante. Aquí tenemos entonces, si tenemos el cráneo en la vista anterior, tenemos la fosa orbitaria, la fosa temporal, ¿ves? Las fosas nasales, tenemos la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Esto es interno y esto es una vista externa del cráneo, una vista interna del cráneo. ¿Ves? Muy importante. Bueno, más o menos he ido un poquito rápido, pero se entiende, hay que irlo estudiando poco a poco. Los términos de movimiento. Hay diferentes movimientos que se producen, diferentes movimientos que se definen de acuerdo a la posición anatómica del cuerpo. ¿Ves? Y se realizan de acuerdo a los ejes que estarán alineados con los planos. Vamos a ver, como habíamos mencionado hace un momentito. Tenemos entonces explicación de algunos movimientos. Por ejemplo, la flexión y extensión, por ejemplo, son movimientos opuestos que se realizan en el mismo plano, en el plano sagital. ¿Ves? Muy importante. Lo que es la flexión y extensión. ¿Ves? Ahora, ejemplo, la articulación del codo. Fíjense. La abducción y aducción que se realizan en el plano frontal,
¿Ve? Que está en ese plano, pero fíjense que estoy hablando del plano, no se me puede confundir. Se realiza en el plano sagital, pero el eje de esta, el eje es frontal, cuidado, no es lo mismo eje que plano. Bien. Y la abducción, esta abducción, se realiza ella ocurre en el plano frontal, pero el eje es sagital. Muy importante. Sobre su eje, que es sagital, ejemplo de articulación, escapulohumeral. Otros movimientos, por ejemplo, dorsiflexión, flexión plantar. Por ejemplo, aquí tenemos la flexión del hombro, o sea, del brazo, extensión, flexión del antebrazo, extensión del antebrazo, flexión del tronco, extensión del tronco, ¿ves? Lo que es extensión de la mano, flexión de la mano, de los dedos, flexión y extensión de los dedos, ¿ves? Prácticamente. Y aquí movimientos laterales de la mano. Tenemos entonces la hiperextensión del tronco, la rotación. Rotación sería, en este caso, rotación medial, rotación lateral, por ejemplo, de la glena humeral. Pronación y supinación, esto sería pronación, supinación. Pronación, vamos a hacerlo ahí, tenemos la mano así, pronación, supinación, pronación, supinación. Eversión e inversión en el caso del pie. También, en el caso se ve mucho en la planta del pie, plano medio, y acerca de la planta del pie, plano medio. En el caso, lo vamos a ver al final, ese ejemplo lo vamos a ver al final. Algunos movimientos referentes a la articulación temporomandibular, ya que estamos, que es la única articulación prácticamente móvil de la cabeza, no del cuello, porque en el cuello tenemos otra, en la articulación del diente, muy importante. Tenemos aquí protrusión, protrusión, lo que es hacia afuera, protrusión, movimiento hacia adelante de la mandíbula, ayudado por músculos de la masticación, sobre todo el pterivideo lateral, allá vamos, y algunos músculos, además de los labios y la lengua. Retroprusión, que es hacia atrás, la mandíbula, hacia atrás. Diducción, que es esto, movimiento medio raro, que se ejecuta prácticamente con los músculos, en este caso, pterivideo lateral, hacia el lado contrario, que sería como así, en este caso. Y elevación y descenso de la mandíbula. Elevación, que participan los músculos de la masticación. Macetero, pterivideo medial, pterivideo lateral ayuda un poquito, y lo que es el temporal, músculo temporal. Muy importante. Vamos a ir así poco a poco de este tema. Vamos a ver aquí en grande le he puesto los movimientos. No sé, flexión. De ahí entonces que va a haber músculos que son flexores y músculos que son extensores. Y entonces esos músculos van a tener una inervación, por ejemplo, futuramente, que sería nervio para los músculos flexores, nervio para los músculos extensores. Eso lo vamos a combinar, porque la neurociencia no va a terminar. Les decía que siempre vamos a ver todo esto asociado con la neurociencia. Les muestro aquí el cuerpo, en realidad vamos a trabajar con cabeza y cuello futuramente. Y aquí tenemos otros movimientos del pie, que sería la inversión. Hágase la idea, el dedo grueso, como es lógico, queda hacia la parte medial. Aquí estaría en plano medio la inversión y la eversión. La eversión es el pie hacia afuera y la inversión es el pie hacia adentro. Ven, prácticamente recuerden que estos movimientos lo va a ayudar a hacer músculos que son tibial, sobre todo tibial anterior, lo vamos a ver, y lo va a hacer prácticamente los músculos peroneo, largo y corto. Largo y corto. Están aquí lateralmente, entonces lógicamente van a hacer la eversión. Cuando estudiemos todos esos músculos y su inervación, de acuerdo al pie, si viene en inversión, vamos a ver una lesión del nervio que inerva. ¿Ves? Por ejemplo, peroneo superficial, que inerva los laterales, el pie se va en inversión. Y si ocurre contrariamente, como el que inerva al tibial anterior, el pie se va a ir en eversión. Le explico que estas cositas, vamos para cabeza y cuello, pero estas son generalidades. Ya hoy terminamos con las generalidades hemos dado en 3 partes, la introducción, 1, 2 y 3,
hablando un poco ya de las categorías lateral, medial, etcétera, y de estos movimientos en general que se van a ver sobre todo en, en cada articulación. Muy importante. Pues nada, muchas gracias. Seguimos adelante. No se me fue, no, esto no va a parar. Vamos a seguir. Y hay momentos en la vida que son especiales por sí solos. Compartirlos con las personas que quieres, que quieres los convierte en mágicos e inolvidables, que son ustedes mis suscriptores. Ustedes que hoy yo no los tengo delante, no los estoy viendo, pero sé que van a disfrutar de este video. Por eso, gracias por estar aquí. No están aquí presentes, pero van a estar presentes con su vista, con su análisis en mis videos de anatomía. Y sé que harán el feedback más adecuado, sea positivo o medianamente negativo o negativo, porque no importa. Aprendemos de todo, como yo digo siempre, hasta de los errores se aprende. Y le pongo estas pequeñas palabras al final con todo el amor para que me sigan viendo, me compartan y al mayor número de personas, porque estas clases mías llevan mucho amor, mucho cariño para ustedes y mucho respeto. Así que bueno, seguimos adelantando, nos seguimos comunicando y ya sin más dilación empezamos prontamente con el hueso frontal, ya de los huesos del neurocráneo. Así que nos vemos y vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Les deseo mucha salud y mucha felicidad y seguimos adelante.